Hermano, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana del tiempo devocional, tiempo con Dios. Vamos a empezar este tiempo especial con el Señor, entregándole a Él, y vamos a orar. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo una vez más en tu presencia, Señor. Queremos pedirte que puedas hablarnos, que realmente seas tú quien hable en nuestro corazón, que seas tú, Señor, quien produzcas vida en nuestras vidas, Señor, para quitar todo aquello que esté muerto, para ir limpiando nuestras vidas y trayendo un pensamiento conforme al tuyo, Señor. Lleva cautivo todo pensamiento que tengamos, Señor, a tu obediencia, Padre. Te lo pedimos que esta palabra, Señor, nos hable lo más profundo del corazón. En tu nombre, Padre, oramos. Amén. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. El Señor ahora le está pidiendo algo más a Jeremías. Definitivamente Jeremías había soltado la palabra de Dios durante todo este proceso, pero no había resultados en el pueblo. El pueblo solamente escuchaba, pero no hacía nada. Y Dios le pide que haga algo más a Jeremías. Le dice: ahora vas a escribir. No solamente vas a hablar. Jeremías ya había hablado mucho. Ahora Dios le dice: ahora escríbelos. Quiero que escribas todo lo que yo te he hablado. La Biblia dice de sí misma que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras de Dios, las palabras de Dios, no pasarán. Y es interesante como Dios le pide a Jeremías recordar todo lo que le había hablado. Y no eran palabras que uno podría decir palabras de una manera más, escucharlo. No era sencillo escuchar esas palabras. Muchas de esas palabras eran profecías de juicio. La mayoría hasta ahora eran profecías de un castigo que Dios iba a mandar sobre su pueblo. Y Dios le dice: escríbelas. Quiero que lo puedas escribir. Y Jeremías, con un corazón muy obediente, comienza a hacerlo. Comienza a idear un plan para poder realizar lo que Dios le estaba pidiendo. Y yo recuerdo ahora en ese tiempo cuando el Señor, cuando comenzó a hablar, justo lo que Pastor Eber comentaba en las predicaciones, en uno de los tiempos de predicación de las iglesias, él comentaba acerca de que muchas veces la palabra de Dios quizás no era tan agradable en los oídos de las personas, y muchos de ellos se iban, no permanecían, porque lo que querían escuchar era una palabra que les acariciara el oído, pero no querían escuchar una palabra que realmente les confronte su corazón. Y Jeremías tenía ahora el encargo de Dios de comenzar a escribir uno por uno cada palabra que Dios había hablado, y eran palabras duras. Pero hay un propósito por qué Dios está pidiendo esto. Dice en el versículo 3: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. Al final, Dios lo que busca con esto que le está pidiendo a Jeremías, dice el corazón de Dios: quizás con esto nuevo que voy a hacer, quizás con este nuevo método que yo estoy diciéndole a Jeremías que haga, este nuevo esfuerzo que le pido a Jeremías, ellos escuchan. Y entonces yo les puedo perdonar. Amados hermanos, el corazón de Dios es tan misericordioso que Él da oportunidades hasta quizás decir: ya basta, Dios, porque
Dios es un Dios de misericordias, o sea, cada día, cada mañana, su misericordia para nuestras vidas son nuevas. Y acá el Señor le dice, quizás entonces ellos se arrepienten, entonces yo podré perdonar. Dios está buscando una oportunidad para dar el perdón a Israel. Y está diciéndole a Jeremías, vamos a hacer algo nuevo, vamos a dar esta nueva oportunidad para que el pueblo se arrepienta de corazón. Entonces en el versículo 4 dice la palabra que que Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues, y de este rollo que escribiste, dictado por mí, lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno. Y leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Hermano, es interesante notar esto. Jeremías le dice a Baruch, yo no puedo entrar en la casa de Jehová. Estaba de cierta manera prohibido Jeremías de poder pisar el templo, y en ese momento la única forma como Dios hablaba a Jerusalén era a través del profeta. Y lo que da un poco de pena es que en el templo no estaba la palabra de Jehová. Ellos habían hecho su vida de tal manera que la palabra no moraba en el templo de Dios. Es triste ver esta realidad, que la palabra tiene que llegar externamente a la casa de Jehová. La gente que tenía que dar la palabra de Jehová, la gente que tenía que hablar al pueblo de parte de Dios, no lo estaba haciendo. Y Dios tiene que agarrar a Jeremías y decirle, mira, tienes que llevar esta palabra a mi casa. Hermanos, recordamos cuando Jesucristo mismo, en su momento, Él llegó al templo y lo que encontró fue triste, encontró muchas cosas, pero nada de ello agradó su corazón. Y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, qué triste es que cuando Dios quiera buscar en nuestro corazón, no encuentre palabra de Dios aquí adentro. Por eso es importante que cada día nos conectemos a esta palabra. Por eso es importante que cada día yo tenga un tiempo de acercarme a las Sagradas Escrituras y comenzar a leer y decirle a Dios, ¿qué tienes para mi vida? Esta gente que estaba ahí en el templo había descuidado la palabra de Dios y Dios tenía que hablarles a ellos. En el versículo 7 dice, quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra estos pueblos. Hermanos, Dios estaba cansado de lo que había ahí en el templo, y lo que había ahí era continuamente sacrificios, había continuamente gente que se encargaba de cambiar el aceite para que el aceite nunca se apague, gente que se encargaba de los sacrificios continuos, que no fallara nada, que no fallaran las fiestas religiosas de esa época. Quizás había muchas lágrimas también derramadas en ese lugar, pero lo que Dios estaba cansado era de que se hablara, se dijera, pero que no hubiera un arrepentimiento de corazón. Hermanos, lo que Dios busca en mi vida, lo que Dios busca en tu vida, no es tanto que yo haga las cosas, no es tanto que yo derrame una lágrima, no es tanto que yo ponga una canción, me emocione con esa canción, llore un momento y acaba todo. Dios lo que está buscando en mi vida es que yo me vuelva de mi mal camino. A Dios lo que le interesa es que yo dé un giro de 180 grados y le diga a Dios, me arrepiento. Arrepentimiento no solamente es pasar adelante un tiempo de predicación y llorar. Arrepentimiento es cambiar el rumbo de mi vida. Solamente así yo puedo decirle a Dios,
yo me arrepiento, Señor, de todo corazón. Y el pueblo de Jerusalén estaba empecinado en hacer toda su rutina religiosa, pero no cambiar como Dios estaba deseando. El versículo 8 dice: y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo del libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Siguiente versículo. Aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que en la presencia de Jehová promulgaron ayuno a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Es interesante que, a pesar de la situación degradante en cuanto a la espiritualidad del pueblo, ellos seguían con sus rutinas religiosas. El ayuno está especificado como parte de una forma como ellos podían acercarse a Dios para buscar la misericordia de Dios. Era una manera como ellos podrían, en arrepentimiento, decirle a Dios: nos arrepentimos. Pero yo me pregunto cuántas veces habían hecho este tipo de ayunos y no había un cambio de verdad en sus vidas. Solamente era mantener un estatus religioso, solamente era seguir un patrón de vida, pero no había realmente un cambio de pensamiento. Seguían en lo mismo. Y luego versículo 10 dice: y Baruch leyó del libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y encontró que todos los jefes estaban allí sentados. Elisama, el secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás jefes. De pronto se levantó un hombre llamado Micaías, que Dios comenzó a tocar su corazón, le comenzó a mover en su vida, y dice que él se fue a buscar a los jefes de Jerusalén. Y es interesante cómo los que realmente, siendo jefes, eran los llamados a buscar de Dios, estos jefes estaban en otro lado. Estos jefes se encontraban apartados del tiempo de ayuno en el templo del Señor. Y fue un hombre quien les pasó la voz y le dijo: miren, esto es lo que está aconteciendo. Hermanos, es importante entender que si uno adquiere por pura gracia un cargo, un ministerio, adquiere un servicio que Dios nos está dando, lo más importante es que uno tiene que entender que lo primero es rendir nuestro corazón a Dios. Y lo segundo viene a ser mi ministerio. Ellos estaban sirviendo lo que les había sido encomendado, pero estaban descuidando el tiempo con Dios. Puede ser, hermanos, que uno de pronto recibe ese don, esa misericordia de servir a Dios en alguna cosa que Dios nos quiera dar. Pero de pronto ese ministerio o esa encargatura se vuelve hasta más importante que Dios. Y es cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de arrepentir diariamente nuestro corazón y más nos centramos en lo que yo tengo que hacer en el ministerio. Y es lo que estaba pasando acá con estos hombres, que estaban más que todo interesados en lo que tenían que hacer, pero no en buscar la voluntad y la dirección de Dios para sus trabajos. Y luego la palabra sigue diciendo en el versículo 13: y les contó Micaías todas las palabras que habían oído cuando Baruch leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron a todos los jefes, a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Sedemías, hijo de Cusi, a decirles a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven
Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue con ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léenos a nosotros. Y Baruch se lo leyó. Cuando oyeron todas estas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda le contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Baruch les dijo: él me dictaba en voz alta todas estas palabras y yo las escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: vete y escondeos tú y Jeremías, y que nadie sepa dónde está. Hermanos, yo me pregunto ahora, ¿será que Jeremías no hablaba de parte de Dios? ¿Será que Jeremías realmente lo que él decía, nadie lo escuchaba, nadie sabía nada? Obviamente es no. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que estos jefes recién se puedan enterar de la gravedad del asunto, cuando Dios estaba hablando desde antes estas palabras? Decía el Señor cuando empezamos la lectura, desde el principio. Y yo solamente se me ocurre una explicación. Es que era gente que su corazón no era una buena tierra, era gente que su corazón no retenía la palabra de Dios, era gente que solamente escuchaba, pero no ponía en práctica, y tan rápido como escuchaba la palabra de Dios, tan rápido se iba de ellos. Hermanos, que eso no nos suceda a nosotros, que seamos gente que cuando escuchemos la palabra de Dios, inmediatamente la obedezcamos. Que seamos gente que cuando escuchemos la palabra de Dios, nuestro corazón esté completamente preparado para recibir esa palabra. Porque estas personas, estoy 100% convencido que escucharon la voz de Dios, pero no prestaron atención. Y recién ahora, cuando ya Baruch de manera personalizada les estaba hablando, recién su corazón se espantaba. Pero hermanos, hay un peligro enorme a cerrar nuestro corazón a las palabras de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso y preguntémonos: Dios, ¿qué me estás hablando en ese tiempo en mi vida? No permitas que yo cierre mi oído, no permitas que yo, Señor, endurezca mi corazón. Quiero que tú realmente me ayudes a entenderte y a escuchar y a poner por obra y poner por práctica tu palabra. Señor, permíteme no solamente ser un oidor, sino ser un hacedor de tus palabras. Amén. Entonces, hermanos, entendamos eso en esta mañana, que tenemos que poner a Dios por encima de nuestros cargos que de pronto podamos asumir. Tenemos que poner mucha atención a lo que Dios habla a nuestro corazón en este tiempo, y que las rutinas que de pronto podamos hacer, como de pronto un ayuno, no se convierta solamente en algo religioso, sino que pueda ser algo de corazón. Y entendamos que el arrepentimiento que a Dios le agrada, que a Dios le interesa, es cuando yo realmente cambio mi actitud por completo. Y no solamente derramo una lágrima por acá o un sentimentalismo, sino que realmente yo puedo dar un giro en mi vida. Podemos orar en esta mañana y entregar a Dios esta palabra. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra. Queremos que nos puedas ayudar a entender tu palabra, así como le dijiste, Señor, a Jeremías, escribía desde el principio todo lo que tú habías hablado. Señor, produce también en mi corazón eso, en esos corazones, que podamos, Señor, tener siempre presente tu palabra, que podamos tener siempre presente lo que tú has hablado en nuestro corazón. Padre, ayúdanos también a que cada disciplina espiritual, Señor, sea una relación viva contigo, que no dejemos morir eso del primer amor en nuestro corazón, que no caigamos, Señor, en hacerlo rutina, que no caigamos en ser profesionales del Evangelio, sino que realmente podamos, Padre, experimentar ese tiempo contigo de manera personal. Dios, ayúdanos también, si estamos sirviendo en tu obra, sirviendo en tu casa, a poner en segundo plano nuestro ministerio y en primer plano nuestra relación contigo. Que podamos, Señor, entender que lo más importante, Señor, es lo que yo estoy hablando y lo que tú estás hablando en mi corazón.
una relación personal contigo, Padre. Gracias te damos y te pedimos que produzcas en nosotros esa palabra al 100%. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y sigamos adelante en el camino del Señor. Amén. Bendiciones.